Muy buenas tardes, esto es La UNAM Responde y como cada tarde los saludamos con mucho gusto para compartir con ustedes pues parte del trabajo que realiza nuestra Universidad Nacional Autónoma de México día con día, pero también para acercarnos a toda esa comunidad que trabaja también en beneficio de toda la sociedad. Les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y bueno, esta tarde platicaremos sobre las actividades que ofrece la Casa Universitaria del Libro durante el mes de agosto. No se vayan. De acuerdo al Gobierno de México, tan solo en los primeros meses de este 2023 arribaron a nuestro país poco más de 7 millones de migrantes. Este fenómeno, por supuesto, merece la atención y también despierta reflexiones desde muy distintas perspectivas. Y es por eso que la Casa Universitaria del Libro de la UNAM lleva a cabo en agosto el mes de la migración en CASUL. Esto con diversas actividades que arrancan el día de hoy. Y bueno, para darnos todos los detalles de esta programación, nos da muchísimo gusto recibir a la escritora y traductora Guadalupe Alonso, quien es la directora de esta Casa Universitaria del Libro de la UNAM. ¿Cómo estás? Bien, Rosa, muchas gracias y muy contenta de estar en TV UNAM, que fue mi casa durante mucho tiempo. Eso justo iba a decir, una cara conocida para quienes trabajamos aquí en esta televisora, porque formamos parte durante mucho tiempo de la Subdirección de Información. Así es. Pero bueno, hoy estamos en lugares distintos y es importante hablar de lo que está realizando la Casa Universitaria del Libro, que pues tiene distintas actividades que busca desde hace pues ya varios meses acercar principalmente a los jóvenes. Cuéntanos por qué la migración es el tema central de este mes. Bueno, a ver, antes de entrar al tema de la migración, sí te quiero decir que a partir de este año, cada mes hemos tenido un tema, tenemos meses temáticos. ¿Por qué? Porque yo pienso que además de las actividades cotidianas que tiene la Casa del Libro desde hace mucho tiempo, que son talleres, conferencias, presentaciones de libros, el cine club, las clases de danza, muchas de estas actividades que se han ido renovando cada vez. Pensamos que también era necesario que la Casa Universitaria del Libro tuviera el atractivo de temas centrales en la agenda social, en la agenda cultural, y que son temas mundiales, ¿no? Internacionales, que son temas que se están manejando, que se están tratando hoy en día en todos los ámbitos de la comunicación, y pensamos, y yo estoy totalmente convencida, de que la cultura debe entrar en este tipo de temas sociales, políticos, de medio ambiente, y que la Casa Universitaria del Libro debe proponer una reflexión y un diálogo acerca de estos temas. Entonces, el mes de agosto, ya para empezar a hablar de lo que hay ahora, vamos a empezar el día de hoy, 1 de agosto, vamos a comenzar con actividades que tienen que ver con el tema de la migración. Y para abrir boca, pues va a estar hoy a las 7 de la noche uno de los periodistas más relevantes en el tema, es el salvadoreño Óscar Martínez. Él es jefe de redacción del periódico digital El Faro en El Salvador y es autor del libro Los migrantes que no importan. Este libro deriva de una investigación a fondo que hizo él en el sitio. Investigación de campo, claro. Investigación de campo, pero él estuvo durante más de un año haciendo el camino de los migrantes, durmiendo en albergues, entrevistando a la gente. Entonces, pues, lo que resultó de eso, el libro de Los migrantes que no importan, es uno de los testimonios más importantes de la problemática que hay en este momento en la frontera sur de nuestro país. Claro, vamos a hablar un poquito más adelante de Óscar, de este libro, de la importancia de tener los testimonios, pero ligándolo a lo que pues, nos platicabas de cuál es, digamos, la esencia y cuáles son los nuevos intereses que se van sumando a las tareas de CASUL. ¿Qué abona, qué aportan las artes, la literatura, el cine, la escritura, la poesía a todas estas problemáticas, a la comprensión, a su entendimiento? ¿Cómo lo entiendes? Yo creo que las artes, la cultura en general, todas las expresiones artísticas, la creación,
son vías alternas para poder entender nuestra realidad. ¿Sí? Creo que una película, una novela, no sé, un documental o una película de autor nos presentan una cara distinta y una manera de entender distintas las problemáticas que vivimos como sociedad, ¿no? Que están ahorita pues en el mundo, estamos viviendo situaciones muy específicas, sobre todo después de la pandemia. Por ejemplo, se abrió un tema, ya venía desde antes, pero se abre más el tema del medio ambiente y el cuidado de nuestro planeta, ¿no? Claro. El tema de las migraciones, bueno, es un tema que existe desde hace muchos años, es un tema inherente al ser humano, la movilidad. Exacto, ¿no? Pero pues ha ido evolucionando hacia diferentes estadios, ¿no? La migración, y es un tema que a mí me interesa mucho porque, pues, por alguna razón en mi vida he estado muy cercana a esos temas por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, claro. Yo sí creo que las artes te proponen una mirada distinta de la realidad, una mirada mucho más acuciosa. Se trata un poco de complejizar, pero también al mismo tiempo de entender que es una situación que se repite de distintas maneras, es una alternativa como una vía de entender, de conocer lo que está sucediendo al otro, y pues la empatía tendría que estar presente como una de las cualidades de las actividades culturales, pero del ser humano. Creo que esa es una de las, lo dijiste muy bien, la empatía. Creo que es una de las... de las partes más importantes de la búsqueda que tenemos nosotros al estar tratando estos temas, y sobre todo el de la migración. Exactamente, y comencemos por ahí, porque hay muchas maneras de entenderla, de acercarnos a esta situación, a esta problemática. La primera, ya la mencionabas, es el periodismo, pero también hay otras actividades que tienen que ver, por ejemplo, con las artes visuales, los testimonios. Cuéntanos. Mira, empezamos con Óscar Martínez, con su libro que además cumplió 10 años el año pasado y se reeditó. Es un libro muy recomendable para entender lo que es la migración en nuestra frontera sur, de Centroamérica hacia México, claro. Y la mirada puesta en cruzar la frontera hacia Estados Unidos, ¿no? Y hay que mencionarlo, este libro es un testimonio valioso porque justamente durante mucho tiempo estábamos dedicados como a mirar lo que sucedía en la frontera norte y por qué trataban mal a los migrantes mexicanos o sudamericanos que querían cruzar Estados Unidos, y este libro lo que hizo de forma muy sensible, muy cruda, es explicarnos que nosotros como mexicanos estábamos haciendo algo y lo estábamos haciendo mal con Exacto. respecto a los migrantes. Entonces sí vale la pena como testimonio, como trabajo periodístico y también, pues eso, como una manera de reflexionar sobre un tema importante. Saber qué es lo que está pasando en la frontera sur. Claro, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con los venezolanos, los haitianos, los salvadoreños que cruzan esa frontera para buscar una mejor vida, que huyen de su país por diferentes causas, que puede ser la pobreza, la violencia, la injusticia, ¿no? Cómo van llegando, cómo van cruzando esa frontera hacia México y qué pasa cuando ya están aquí, ¿no? Realidades y van en la ruta hacia la frontera norte. Claro. Entonces vamos a empezar con esa franja, digamos, de nuestro territorio, pero también vamos a terminar con esa franja. Entonces, el último día de agosto, el jueves 31, vamos a tener a un gran poeta, fascinante, chiapaneco, Balam Rodrigo, que pues a través de su poesía ha escrito también su experiencia con los migrantes en esa zona. Él va a estar acompañado de Pablo Domínguez, que es un académico del Colegio de México y que está haciendo un doctorado en Princeton y ha estudiado mucho la obra de Balam. Entonces creo que va a ser una charla muy, muy jugosa, y también para animarla un poco más va a estar la poeta Sandra Lorenzano con ellos. Entonces, bueno, empezamos y cerramos el ciclo con Centroamérica y la frontera sur de México, ¿no? Pero en el Inter hay muchas más es cosas que la más migración que tiene muchos rostros. Claro. Y bueno, uno de los rostros es la empatía, de la que ya estábamos hablando, y en este sentido le diste mucho al clavo porque hay un libro que se llama El Traslado,
son El traslado, narrativas contra la idiotez y la barbarie, que también se está reeditando ahora, de un académico de la UNAM que se llama Enrique Díaz Álvarez, que está en la Facultad de Filosofía y Letras. Y este libro precisamente nos habla de la mirada que tenemos hacia el otro, ¿sí? De cómo miramos nosotros al migrante, a la persona distinta, por qué lo miramos de esa manera, por qué es necesario convencernos, ¿no?, de que tenemos que tener una empatía con esa gente. Entonces él va a estar el miércoles 23 de agosto a las 7 de la noche con Filippo Lela Prun y con Julieta García González, que pues lo van a acompañar para platicar sobre este libro que a mí me parece fantástico. Pues, ¿sí? Y quienes no lo conocemos, es una oportunidad para acercarnos a su obra y a este libro en particular. Exacto, también. Está una exposición, Lourdes Grobet. Bueno, la exposición de Jimena Estoy Jimena cambiando Pérez el nombre, Grobet, perdón. son parientes. Sí. Bueno, la exposición de Jimena Pérez Grobet viene a dar otro giro, ¿no? Es una exposición que se llama Acordeón, y es la migración de la palabra, o sea, del libro hacia el arte, ¿no? Entonces es el libro de arte producido por ella, y va a tener esta exposición en la Galería Santos Balmori de la Casa del Libro, y bueno, creo que va a ser una exposición fantástica de libros de artista. Y después tendremos también otra exposición, porque otro de los rostros de la migración es el rostro de los deportados hacia México. Claro. Hay un colectivo que se llama Otros Dreams en Acción, que se reunió para ayudar y poder acompañar a los jóvenes que son hijos de migrantes que ya están en Estados Unidos y llevan años ahí. Estos chicos nacieron ahí, pero no tienen papeles. Entonces los deportan a su país, a un país que no conocen. Claro. Que no necesariamente es el suyo. Donde tienen que hablar un idioma que no conocen, ¿sí? Entonces llegan aquí, pues con una mano por delante y otra por detrás, porque no tienen a dónde dirigirse, no hay una institución que los acompañe. Entonces estos Otros Dreams en Acción forman parte de un colectivo que se dedica a eso, y ellos van a poner una exposición, van a hacer una instalación en la rotonda de la Casa Universitaria del Libro, en donde van a poner el arte producido por estos chicos. Se trata de Somos las historias entre grietas. Somos las historias entre grietas, se titula esta instalación, ¿sí? ¿Cómo la Casa Universitaria del Libro parece un espacio como muy íntimo, porque los salones son chiquitos, los auditorios son para pocas personas, te da la posibilidad y además te permite escuchar, ver a la cara a quienes están hablando, a quienes están presentando algo, pero también tiene esta rotonda, estas rejas que yo lo llamo así, estas rejas donde hay imágenes, donde hay fotografías. ¿A quién está dirigiéndose Cazul? ¿Cuál es el público que están buscando con temas tan delicados y tan sensibles como es el de la migración, por ejemplo? Pues estamos buscando al público joven, universitario, que está, digamos, interesado en este tipo de temas. Creo que ahora los jóvenes quizás son mucho más conscientes de lo que está pasando en el mundo, de lo que era mi generación, por ejemplo, en la prepa, ¿no? O en la secundaria. Creo que ahora con la información que tienen los jóvenes, con el acceso que tienen a toda la información que quieran, los jóvenes universitarios, los jóvenes de los bachilleratos, creo que están más conscientes y mucho más comprometidos que antes en este tipo de temas. Entonces es a ellos a los que queremos invitar
a todas estas actividades. Por supuesto, estamos abiertos a todo público, ¿no? Y tenemos mucho público de todos tipos. Eso te iba a preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia? Les tocó además pues estar en pandemia con espacios cerrados donde se promovió las actividades digitales, las actividades vía remota. ¿Cómo ha sido ese tránsito y cómo ha sido el reencuentro con las personas, no después de la pandemia, sino justamente en este sentido de rehabilitar un espacio de la UNAM fuera del campus central? Mira, sí fue difícil activar la casa después de la pandemia, ¿no? En la pandemia, pues se ofrecieron muchas actividades virtuales y que tuvieron mucho público. Yo veo los números y digo, bueno, estuvo muy bien la parte virtual de CASUL, pero ya para abrir la CASUL sí tuvimos que hacer mucha labor, sobre todo de difusión. Entonces empezamos con esto de colgar pancartas que dieran a la calle, hacer muchísimo ruido en redes sociales, y pues la experiencia ha sido buena, aunque fue poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé que para abrir la casa iba a ser muy bueno que viniera una persona que tiene mucha popularidad, que nos va a hablar de la colonia Roma, que nos va a hablar de la casa, y entonces invité a Héctor de Mauleón a dar unas charlas, claro. Y pues estaba lleno de gente que lo ha visto en la televisión o que lo ha leído, ¿sí? Y pues te puedo decir que el público eran muchos jóvenes y también adultos, ¿no? Había de todo, hombres, mujeres. Y ahora el reto es mayor porque además de atender pues este público que ya era asiduo a Casa del Lago, pues se busca pues poner temas de interés que atraigan a estas juventudes, a estos universitarios. ¿Cómo se organiza, digamos, un poco esta programación pensando que es un espacio con un espíritu, con objetivos propios, entendiendo que la comunidad debe estar o tendría que estar ligada a este tipo de eventos? Bueno, nosotros tenemos muchas alianzas con otras instituciones de la UNAM, ¿no? Y con otras instancias en Cultura UNAM, ¿no? Con la Filmoteca de la UNAM, con la Dirección de Literatura, con publicaciones, con Danza UNAM, etcétera, ¿no? Pero también tenemos alianzas con gente de fuera, tengo alianzas con editoriales, tengo alianzas con, no sé, productores de cine, documentalistas, en fin, y a través de ellos, pues, con esos contactos hemos logrado ir armando programas que son interesantes y que son variados. Claro. Entonces, pues, ¿cómo se hace todo esto? Pues yo creo que con un poco de imaginación, ¿no? Somos un equipo muy pequeño en la CASUL, y pues nos reunimos cada lunes para pensar en cómo vamos a mover las cosas, en qué temas son los importantes, cómo los vamos a tratar. A principio de año se nos ocurrió esto de hacer los meses temáticos y la verdad es que nos ha ido muy bien con eso. Ha funcionado bien, sí. Pensando en la ciudad y ahora en particular, se nos ha terminado el tiempo, pero la invitación es a partir de este 1 de agosto. La primera actividad es una plática con Óscar Martínez sobre migración, que además en este tema en particular o en esta charla en particular no estará enfocado a los migrantes de allá, sino también tiene que ver con pues las realidades de nuestro país. Una realidad, pues, muy cruda, ¿no? Porque es la entrada ahora del crimen organizado. Antes había los polleros y estas cosas, ahora es ya una cosa muy organizada, pues alrededor de estos criminales, ¿no? Pues, que usan a los migrantes como moneda de cambio. Y que se manifiesta de diferentes maneras, además, en negocios, en cuanto a personas, en cuanto a la trata de personas, sí, en cuanto a su estabilidad. Y de todo esto estaremos escuchando seguramente durante todo el mes de agosto. Ahí en CASUL comencemos solo la invitación a las 7 de la noche y la recomendación es llegar temprano para escuchar, además en buen lugar, a este periodista. Estemos atentos además a las otras actividades. Mañana es la inauguración de la siguiente exposición, Somos las historias entre grietas. El 23, la actividad del libro El traslado, narrativas contra la idiotez y la barbarie. El 24 hay un documental, El eterno retorno, del que ya no platicamos, pero todos los detalles también están es de Otros Dreams en Acción. Ah, sí, muy bien, forma parte de esta. Muy interesante documental, sí. Pues, la programación completa y termina con con Poéticas de la Migración el 31 de agosto. Mucho que hacer y también mucho que reflexionar en CASUL. Guadalupe Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a todo el equipo. Aquí en tu casa. Muchas gracias, Rosa.
Y bueno, vamos con otro tema porque el verano es temporada de cine y también es momento del Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que en su edición número 42 ya concluyó su paso por la sede principal para iniciar su recorrido en otras sedes. Por ejemplo, nuestra universidad y la Sala Julio Bracho del Centro Cultural, así como el Cinematógrafo del Chopo, son algunas de las pantallas universitarias donde podemos disfrutar de las propuestas más vanguardistas y atrevidas de cineastas de todo el mundo que dan muestra de lo más reciente de la cinematografía mundial. La programación concluye este 12 de agosto en sedes de la UNAM y sigue su itinerario por otros estados. Y bueno, para conocer todos los detalles, pueden visitar la página filmotecaunam.unam.mx. Niños, jóvenes y adultos pueden encontrar en la UNAM una amplia variedad de actividades literarias como Universo de Letras. Enseguida, Anel nos cuenta sobre su acervo y también sobre las actividades que invitan a explorar nuestra creatividad en Letras del Día. Como todos los domingos, doña Ofe se levantó bien tempranito, murmuró una oración, se santiguó y bajó a desayunar. La verdad es que no tenía nadita de hambre. Solo picoteó su plato y movió de aquí para allá la comida, así que prefirió regresarse a su habitación. Ahí arregló su cama, el buró y el pequeño closet que el asilo le había asignado. Pensó que sería un día largo y aburrido como muchos, no tenía ganas de tejer ni de ver la tele, eso sí era grave. Descorrió la cortina de la ventana que daba al jardín. Ahí había 3 bancas. En una de ellas estaba doña Licha, doña Meche y Teresita. Uy, bien ajuareadas y arregladas y bien gustosas porque sus familias las venían a ver. Doña Ofe muchas veces las envidiaba, y es que a ella no la venían a ver. Si algún domingo Humberto o Carmelita o Cristina o cualquiera de sus 3 hijos le vinieran a ver, uy, cuánto les tendría que platicar. Ay, cómo los abrazaría y los acercaría a su corazón. Así empieza la historia El costurero de Queta Nava, que contó la narradora oral de Yanira Ruiz para nuestro programa Aquí tú cuentas historias de Universo de Letras. Y lo pueden ver en el canal de YouTube. Y además de eso, quiero invitarles también a que conozcan el Centro de Lectura Infantil y Juvenil Universo de Letras. Este es un espacio centrado en acercar a las familias a la lectura, no solo el público infantil, sino todo mundo, y conocer este acervo mediante el uso de estos libros que puede usar todo el público. Además, ahí organizamos actividades y propuestas para el goce de la lectura, para dialogar a través de los libros y en el que familias, jóvenes y personas mayores pueden participar. Todos los miércoles a las 5 de la tarde tenemos sesiones alrededor de la lectura oral y por ahí detonamos actividades literarias, escritura creativa y, claro, pueden explorar libremente el acervo. Y lo mejor es que pueden obtener un préstamo a domicilio de estos libros, así que conozcan el Centro de Lectura Infantil y Juvenil Universo de Letras. Está dentro de la librería García Terrés, ahí en la mera entrada de Ciudad Universitaria. Consulten las actividades que tendremos próximamente y yo los veo aquí en la siguiente emisión de Letras del Día. Aquí te vemos y te esperamos el próximo martes. Y bueno, con un suplemento dedicado a la autonomía universitaria es que nos recibe la primera página de la Gaceta UNAM de esta semana. Enseguida veamos una muestra de lo que encontramos en la publicación de este lunes. La confrontación política ha rebasado las fronteras de lo público, entorpeciendo los acuerdos y el entendimiento, por ejemplo, de conversaciones y debates privados. Así lo explican la sociología, la politología y la psicología. El Árbol de la Democracia es un sitio de Internet donde estudiantes, profesores, investigadores y ciudadanía pueden conocer del tema a través de más de 100 pensadores universales. Más del 50% de las mujeres desaparecidas en 2022 eran menores de edad. Así lo revela el proyecto Violencia, Feminicidio y Estrategias que se realiza en la Inés Juriquilla.
Los niños y adolescentes se encuentran en riesgo por compartir datos personales en redes sociales, una problemática que alerta sobre la corresponsabilidad de padres de familia, tutores y maestros. Muchos temas para leer, para releer y también para reflexionar en nuestra Gaceta Universitaria. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y agradeciendo cada día, por ejemplo, esta tarde a Erika Ordóñez en la interpretación de lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio. Y pues los invitamos y los esperamos el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde a 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.